Vivimos en un mundo, ¿no?, donde todo el mundo cree en la meritocracia, ¿no? Es como, tú no te preocupes, si haces un buen trabajo, los resultados llegarán. Pero realmente la meritocracia es una trampa, porque las personas que acaban promocionando no son las que mejor hacen, sino las que mejor saben comunicar lo que hacen, ¿no? Y es tan importante ser buena como parecerlo. ¿No? Sí. Y entonces dentro de esto, y cuando haces este cambio de chip, entiendes las reglas del juego. Estamos en la era del ruido. Creo que nunca antes en la historia había habido tanto ruido de emails, de contenido, de reuniones. Entonces no sirve el, bueno, yo lo hago bien y ya está, ya se me reconocerá, porque esto no sucede en el contexto en el que estamos. La invisibilidad laboral es hacer y que nadie vea lo que estás haciendo, ¿no? Esto es algo que pasa mucho, que en muchas empresas hay muchas personas que no tienen reconocimiento, no tienen visibilidad de su tarea, de su trabajo, y esto se da especialmente mucho en mujeres, que es un patrón, ¿no?, que yo también tengo ahí súper detectado, que como nos han educado al final en un entorno mucho más de estar en segunda línea, de no destacar, ¿no?, de perfeccionismo. Si te fijas, de hecho, cuando una mujer está embarazada, la primera pregunta que se le hace muchas veces es ¿qué será, niño o niña? ¿No? O sea, imaginar qué importante es el género, ¿no?, que es de las primeras cosas que queremos saber de un bebé que aún no ha nacido, ¿no? Y a partir de ahí, cuando nacemos, vamos aprendiendo patrones inconscientes sobre lo que significa ser niño, lo que significa ser niña, ¿no?, y qué tipo de expectativas tenemos sobre nuestra vida. Mucho de esto ocurre de manera inconsciente, o sea, no nos damos cuenta, y es un aprendizaje que hacemos pues igual que de muchas otras cosas, ¿no? Buenos días, Laia, gracias por venir a vernos aquí a Mundo Cero. Buenos días, un placer poder estar aquí y compartir. Empezamos por un primer cambio así fuerte en tu vida, ¿no?, que estábamos hablando hace un momento, que fue, trabajabas en empresas de marketing y pasaste a lo que estás haciendo ahora, en un momento de crisis, o se puede llamar crisis. Sí, revolución. Revolución. ¿Qué momento fue ese, para que lo sepa la gente? Querías ser visible, porque te sentías invisible en ese momento. Hay un momento que fue como ajá, ahí, de esos que te revelan. Cuando tuve a mi primera hija, yo pues estaba ahí motivada y quería seguir con mi carrera profesional, dándolo todo, apostando por seguir creciendo, y llevaba 2 meses que me había reincorporado de mi baja de maternidad, tenía ahí buenos resultados que estaba consiguiendo, y de repente oigo un compañero que dice: ah, pero Laia ya ha vuelto. Y fue como, oh. O sea, ¿qué está pasando aquí? Estoy siendo invisible totalmente, y me di cuenta del gran error que creo que cometemos más veces de lo que nos parece, y es que estaba tan centrada en trabajar, que se me estaba olvidando algo que es tan importante, que es ponerlo en valor, ¿no? Comunicar todo lo que hacía. Entonces yo estaba ahí súper comprometida, dándolo todo, y habían personas a mi alrededor que ni siquiera se habían dado cuenta que estaba ahí, ¿no?, después de todo lo que estaba consiguiendo. Y esto fue un cambio de chip que me hizo darme cuenta de esas barreras, y me hizo darme cuenta de un patrón que había a mi alrededor, y era que muchas más mujeres también les pasaba esto, ¿no? Y ahí empecé a investigar sobre sesgos de género, de qué manera nos impacta, y fue un momento realmente de revelación para querer también dar un cambio de rumbo profesional y apostar por esto. ¿Y en qué momento decides hacer ese cambio, y qué miedos tuviste a la hora de enfrentarte al cambio, ¿no? Porque al final dejar un trabajo, ¿no?, siempre... Sí, totalmente. Yo digo que la maternidad te ayuda como a reescribir de nuevo tu éxito, tu definición de éxito. Y para mí fue un momento muy alineado con entender para mí qué había sido el éxito hasta ese momento, y darme cuenta que ese éxito ya no me valía, ¿no? Que el trabajar en una gran empresa, una multinacional, tener un cargo ahí de responsabilidad, de equipo, tal, no era el tipo de éxito que estaba alineado conmigo si detrás no había un propósito. Y yo pues estuve ahí muchos meses indagando sobre mi propósito, me di cuenta de estas experiencias vitales que me habían marcado, y conecté mucho, ¿no?, con poder poner mis herramientas de los años que llevaba pues, en temas de marketing y comunicación al servicio de las mujeres, para que pudieran romper, ¿no?, esas barreras y poder brillar como merecen. Y ese fue como un gran cambio de chip, un proceso, ¿no?, como de transformación.
y conectar con mi propósito, que cuando conecté con él y me vibró tan fuerte y vi que ahí podía aportar desde mis talentos, muy alineado con un impacto que sí que me importaba, que sí que me motivaba, fue como pues a la aventura y dejé mi trabajo así tal cual y me lancé a emprender para ayudar a mujeres a ser más líderes, a ser más visibles y bueno, y formarme para tener todas las herramientas para hacerlo. Te lanzaste así a la aventura, pero ya con un plan o... Bueno, antes del plan, te voy a preguntar, para otras mujeres que estén en una situación previa, ¿no? O que se encuentren como te pasaba a ti, ¿no? Que tengo un trabajo que bueno, me ha llenado durante un tiempo, pero que no sincroniza ahora con mi propósito. ¿Qué hiciste o qué herramientas utilizaste? ¿Leíste cosas? ¿Qué hiciste para intentar encontrar un propósito que te llevara a hacer ese cambio, ¿no? Porque no es tan fácil encontrar el propósito. Sí. O sea, yo ya llevaba tiempo que este tema me gustaba, me motivaba, pero no me lo había planteado como una salida profesional, ¿no? Pero en el momento en el que pues, viví como experiencias en primera persona, esto se fue afianzando, lo acompañé con un proceso de coaching, ¿no? Un poco para autodescubrirme, con diferentes libros, reflexiones, y a partir de ahí pues monté un primer grupo beta de formación, ¿no? Con todas las herramientas que había aprendido, con todo lo que sabía, y empecé a ver que eso daba sus frutos y dije, pues este es el camino, ¿no? Por el que quiero apostar. Y entonces, una vez empiezas, ¿cuándo fue tu segundo hijo? Mi segundo hijo. Que es cuando estábamos hablando antes, exacto. Que te dio por escribir el libro Mamá Boss. Exacto, cuando nació mi segundo hijo es como que conecté muchísimo, ¿no? con ese propósito, ya tenía claro, y yo siempre digo que mi libro Mamá Boss fue un libro de teta, ¿no? Que escribí cuando estaba ahí pues con el niño dormido, con el niño en la teta, ¿no? Todas esas horas de sofá ahí que estás acompañando, pues en mucha parte de este proceso pues aprovechaba para poder escribir el libro y en un mes y medio o así pues lo escribí y hice todo el proceso para publicarlo. Claro. ¿Que ahí habías hecho el cambio? O sea, ¿habías dejado ya tu trabajo? ¿No? ¿O fue justo estaba después? Estaba en el momento, sí, estaba en el momento de... O sea, el libro también fue un revulsivo, digamos, Fue terapia, ¿no? Al fue final, terapia te ayuda como a bajar, a aterrizar. Sí, fue como una palanca también de crecimiento. De hecho, es como al revés de todo lo que te recomiendan, ¿no? Porque siempre te recomiendan que el libro sea como el final, ¿no? de un crecimiento, de una cúspide, ¿no? De un proceso. Y al final yo lo usé como el principio, ¿no? Como y de tono. Terapéutico. Sí. Y porque había como 88 o así... Estrategias para liderar tu carrera profesional y dejar de ser invisible. Hay 3 top de esos 88 que puedes decir de por dónde empezar, ¿no? Si una mujer ahora tiene que empezar, hay 88 estrategias, pero ¿consideras como el top 3 de las estrategias, al menos para arrancar? Yo siento que hay una parte muy importante que a veces se nos olvida trabajar, que es la mentalidad. Y de hecho, el principio del libro, antes de compartir las 88 estrategias como más prácticas, se habla mucho de toda la estrategia, porque siento que tenemos que ser estrategas, ¿no? Muchas veces vamos ahí como en piloto automático y se nos olvida ser estrategas para poder justamente liderar nuestra carrera profesional. Y ahí hay un modelo que yo utilizo que se llama ABC, ¿no? Que es autoconocimiento, branding y comunicación, que son como los 3 pasos a seguir. Y si te fijas, el primer punto es autoconocimiento, o sea, la visibilidad empieza por dentro, ¿no? Siempre es de dentro hacia afuera, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi propósito? La visibilidad no tiene sentido, o sea, para mí la gestión de la marca personal, de la visibilidad, no tiene sentido si no la apalancamos en un propósito. No va de ego, ¿no? Sino va de dar voz y amplificar nuestro mensaje a través de ese impacto que queremos crear. ¿Cómo podemos tener autoconocimiento de nosotras mismos? Una forma muy fácil, ¿no? de empezar es aterrizando un DAFO, ¿no? Una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades sobre nuestra propia persona, hacer esta autorreflexión, ¿no? De qué llevo en mi mochila, todas esas experiencias, habilidades. Esto para mí es muy importante. Y después los logros. Porque tendemos muchísimo a no darle tanta importancia a todo lo que hemos conseguido.
Y ahí también acallamos muchas de nuestras voces interiores, ¿no? De nuestras dudas, de no nuestros ser frenos. suficiente. Totalmente. Cuando justamente tenemos una lista de logros objetivos. Y este es un ejercicio que yo con las mujeres que acompaño en mentorías, en empresas, hago mucho, mujeres que tienen posiciones de liderazgo, cargos de responsabilidad, y cuando les preguntas, ¿en qué eres buena? Grillos, ¿no? Es como, pues no sé decirte, ¿no? Que se me da especialmente bien, en qué soy buena. O eso, ¿no? O sea, tienes una recopilación de logros, ¿no? De cosas que estás orgullosa y también muchas veces ahí no tenemos tan claro. Y esto creo que son 2 ejercicios muy sencillos que podemos hacer justamente para conocernos mejor, para tener información objetiva, ¿no? Que avale esos talentos, que avale esa autoconfianza, ¿no? que merecemos tener nosotras, y es algo que podemos hacer con un lápiz y un papel. ¿Y de ahí pasas ya a encontrar un propósito o todavía no? ¿O sí, hay otros pasos entre medio? Bueno, de hecho, el proceso de gestión de marca, ¿no? Trabaja los valores para entender, ¿no? Que para ti tus es importante, valores. que no. También los valores profesionales, ¿no? Porque muchas veces tenemos como un cliché del tipo de trabajo que nos gustaría, y cuando nos damos cuenta qué es lo que predomina en nuestra vida, qué es lo que para nosotras es más prioritario, pues no todo el mundo tiene que ser emprendedora, no todo el mundo tiene que ser funcionaria, no todo el mundo, ¿no? Entonces también en función del tipo de prioridades que tú tienes sobre tu trabajo, tu vida personal, consigues tener más claro qué tipo de trabajo puede ir mejor contigo, y a partir de ahí pues ir trabajando tu marca personal desde una estrategia, ¿no? De el mensaje clave, qué es lo que quieres comunicar, cuál es tu propuesta diferencial, ¿no? Todo el proceso para ir trabajando la estrategia, los mensajes y cómo se visualiza, ¿no? Cómo después la articulamos a través de las herramientas de visibilidad, ¿no? Pues desde las acciones que hacemos en las redes sociales, en cómo nos relacionamos también en el día a día en la oficina, nuestra imagen personal. Todo esto acaba como aterrizando, pero ya es como la última capa, ¿no? del plan de visibilidad. Y la B, entonces pasamos al branding, ¿no? Es la parte del branding, de la estrategia, ¿no? Que, como te decía, es encontrar este valor diferencial, encontrar cómo nos queremos posicionar, ¿no? Toda esta parte de identidad visual. ¿Y C? Y la C es la parte de comunicación, para tener claro qué acciones queremos hacer en los diferentes canales que podemos utilizar para nuestra visibilidad, que no significa que tengamos que utilizarlos todos, ¿no? O sea, al final hay que elegir. ¿Tienes algún ejemplo, por ejemplo, de alguien que le hayas hecho mentoría de cómo has aplicado la ABC y que haya tenido, o que tú hayas percibido que ha tenido un gran cambio? A nivel... Muchas mujeres, o sea, solo empezar a hacer esta parte de ejercicio de autoconocimiento, de entender sus logros, entender sus prioridades, redefinir su éxito, acaban, ¿no? De alguna manera teniendo claridad hacia dónde quieren ir, y esto articula, ¿no? Acciones que llevan a resultados. Entonces, pues he acompañado a mujeres que eran, pues, por ejemplo, se dedicaban a temas de análisis científico, de incluso temas de ciencia, y han cambiado de trabajo pues, para un trabajo mucho más alineado con ellas, con lo que quieren, o mujeres que dentro de su empresa se han atrevido a pedir, ¿no? Decir, oye, a mí me gustaría dedicarme más a este tipo de temáticas, hacer este tipo de proyectos, y solo por esto, ¿no? De alguna manera, las personas que están ahí pues, lo entienden y buscan soluciones para poderles dar, ¿no? Entonces, desde cambios de empresa, a cambios de carrera, a subidas de sueldo, a sentir simplemente que estás como mucho más alineada con lo que haces y has encontrado un propósito con tu empresa, o mujeres que se han lanzado a emprender. O sea, hay como muchas historias, ¿no? de diferentes tipos, y que cada persona también está en un proceso diferente. Pero sí que siento que de alguna manera el clic inicial es el de conectar un poco con tu poder interior, ¿no? Con tus talentos, con eso que se te da bien, y tener claro que tu éxito lo defines tú, ¿no? No es lo que se espera que los demás hagan, sino que tú lo defines en tus propios términos. ¿Y crees que tiene que haber una crisis para que haya una evolución personal, o puede haber un cambio sin la necesidad de pasar por una crisis? Yo siento que no tiene que haber una crisis como tal de existencia identitaria, ¿no? En todos sus ámbitos.
pero sí que nada crece en la zona de confort, ¿no? Y que de Ya. alguna manera... si Nos se- apalancamos en Claro, la zona de confort. si seguimos dentro de este círculo de comodidad, Ajá. pues es imposible que ahí haya crecimiento. Necesitamos tomar acción, salir, arriesgar, afrontar miedos, y ahí muchas veces es donde evolucionamos y pasan cosas nuevas, ¿no?, que hasta ahora no estaban sucediendo. Ujú. Y entonces, invisibilidad laboral, ¿qué quiere decir concretamente? La invisibilidad laboral es hacer, hacer, hacer y que nadie vea lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Esto es algo que pasa mucho, que en muchas empresas hay muchas personas que no tienen reconocimiento, no tienen visibilidad de su tarea, de su trabajo, y esto se da especialmente mucho en mujeres, que es un patrón, ¿no?, que yo también tengo ahí súper detectado, que como nos han educado al final en un entorno mucho más de estar en segunda línea, de no destacar, ¿no?, de perfeccionismo, que esto genera mucha hiperexigencia, pues hace que muchas veces muchas mujeres no puedan brillar y tener esas oportunidades que realmente merecen. Y en las empresas actuales, ¿qué crees que se podría hacer para que esto no pase? Vivimos en un mundo, ¿no?, donde todo el mundo cree en la meritocracia, ¿no? Es como, tú no te preocupes, si haces un buen trabajo, los resultados llegarán. Pero realmente la meritocracia es una trampa, porque las personas que acaban promocionando no son las que mejor hacen, sino las que mejor saben comunicar lo que hacen, ¿no? Y es tan importante ser buena como parecerlo. Comunicarlo, ¿no? Sí. Y entonces dentro de esto, y cuando haces este cambio de chip, entiendes las reglas del juego. Estamos en la era del ruido. Creo que nunca antes en la historia había habido tanto ruido de emails, de contenido, de reuniones. Entonces no sirve bueno, yo lo hago bien y ya está, ya se me reconocerá, porque esto no sucede en el contexto en el que estamos, donde la información no es simétrica, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se puede arreglar o ajustar? Hay una parte para que no muy haya... grande del trabajo que siento que tenemos que hacer a nivel individual, ¿no? Para empezar, trabajando nuestras creencias limitantes, esas que nos frenan, que nos desmerecen, ¿no?, que nos impiden actuar o hablar en público o dar tu opinión, ¿no? Son a veces como pequeños gestos del día a día. Y hay una parte también de cultura de empresa que se puede trabajar, entendiendo que la igualdad es eso, es un cambio cultural dentro de la dinámica de la empresa. Ahí es importante, ¿no?, pues tener políticas para buscar esa mirada diversa, un liderazgo empático que facilite que las personas se puedan expresar sin miedo a qué opinarán, ¿no?, a lo que puede pasar si fallan. Y esto también se gestiona mucho como un cambio de cultura del liderazgo que hay en las organizaciones. ¿Que esto cómo crees que se puede lograr? Porque entiendo que habrá organizaciones que ya son más... llevan muchos años, ¿no? Y donde igual quien lidera esas organizaciones es... No sé si influye que sea gente más mayor y que esté más chapada a la antigua, como se dice, y que la gente joven está cambiando, o sabes que hay una evolución en el liderazgo según las edades de las personas. Sí, hay una evolución en el liderazgo. Yo no jugaría con los estereotipos generacionales, porque al final, ¿no?, igual que queremos romper los estereotipos de género, no podemos tampoco suponer, ¿no? Pero sí que es verdad que en un mundo donde la incertidumbre pues cada vez crece a nivel exponencial, ¿no? Hay más cambio, está muy valorado todas las habilidades que vienen también de estos atributos que podríamos decir femeninos, ¿no? De la empatía, de la conexión, de una mirada más global para entender que el impacto de lo que hacemos no es solo lineal, sino que puede tener un impacto mucho más global. Esa cultura, ¿no?, también de escuchar a las personas, de escuchar a los clientes. Entonces esto viene mucho dado por esos atributos que naturalmente podríamos decir que las mujeres hemos sido más entrenadas, y ahora siento que está en auge, ¿no?, que se está como valorando mucho más. Entonces este cambio de mentalidad en las organizaciones que entienden la importancia de una mirada inclusiva donde todas las voces sean escuchadas, representadas. De hecho hay miles de ejemplos de productos que se han desarrollado
sin esa mirada de género, sin esa mirada inclusiva, y que entonces solo pues aportan soluciones, ¿no?, para un tipo de perfil, y en cambio hay otros tipos de soluciones que son incompletas, ¿no? Que son ineficientes. Por lo tanto, siento que la diversidad, la inclusión está en auge más que nunca, en el sentido de la importancia, ¿no?, de escuchar todas esas voces para que se sientan vinculadas y para que también las personas que están ahí puedan sumar, ¿no?, desde diferentes perspectivas, y esto hace que también las culturas de las personas que están en posiciones de liderazgo estén evolucionando y de arriba para abajo, ¿no? Esto impacta. Porque al final, si es de abajo para arriba, es muy difícil que cale, ¿no? Y yo siempre digo que... Sí, tiene que ir de... Y a nivel de liderazgo, ¿crees que las mujeres tienen unas cualidades determinadas, que tampoco se puede generalizar, pero que son mejores que la de los hombres en la misma posición de liderazgo? Al final, como decimos, existe una socialización de género, ¿no? Si te fijas, de hecho, cuando una mujer está embarazada, la primera pregunta que se le hace muchas veces es ¿qué será, niño o niña? ¿No? O sea, imaginar qué importante es el género, ¿no? Que es de las primeras cosas que queremos saber de un bebé que aún no ha nacido, ¿no? Y a partir de ahí, cuando nacemos, vamos aprendiendo patrones inconscientes sobre lo que significa ser niño, lo que significa ser niña, ¿no? y qué tipo de expectativas tenemos sobre nuestra vida. Mucho de esto ocurre de manera inconsciente, o sea, no nos damos cuenta, y es un aprendizaje que hacemos pues igual que de muchas otras cosas, ¿no? De lo que significa la familia, el amor, la amistad, pues también aprendemos sobre lo que se espera de nuestro género y nos va calando, ¿no? Entonces, las mujeres hemos sido entrenadas por esta socialización, ¿no?, hacia un tipo de habilidades que a veces son un poco diferentes al que pueden tener los hombres, ¿no? Como decimos, sin generalizar, porque puede haber de todo, ¿no? Hay de todo. Pero sí que hay como unos atributos más vinculados pues, a la empatía, a esa escucha más intuitiva, a poder cuidar, ¿no?, pero desde una mirada también más global, ¿no?, teniendo en cuenta todo esto. Sí que se trabaja más desde esa socialización de género femenina, y en cambio pues desde la masculina, ¿no?, ves mucha más acción, mucha más valentía, una parte como más racional, más analítica, ¿no?, y de alguna manera son necesarias ambas partes, ¿no?, y en cada uno de nosotros y de nosotras hay ambas partes, pero sí que es cierto que el tipo de liderazgo con esos atributos más masculinos, hay más femeninos, o sea, el tipo de liderazgo más femenino, sí que podríamos decir que prevalece más en mujeres. ¿Cómo, o sea, ¿cómo crees que cambiaría una empresa, por ejemplo, si Repsol estuviera liderada por mujeres? ¿En qué aspectos crees que cambiaría esa empresa a nivel de qué haría con los beneficios, cómo trabajaría con el personal? Más que decir cómo cambiaría una empresa si estuviera liderada por mujeres, diría si tuviera en cuenta estos atributos femeninos, ¿no? Porque no es garantía, ¿no?, que hayan hombres o mujeres, y yo creo que ambos, ¿no? Y al final tiene que ver mucho también con la empatía hacia las personas que están ahí, sobre entender, ¿no?, realmente cuáles son sus necesidades. Eso implica, por ejemplo, a nivel de conciliación, una cultura flexible, ¿no?, de horarios, de conciliación, una forma de gestionar equipos que no sea tan desde la orden directa, sino mucho más desde una visión compartida, colaborativa, de trabajo en red, ¿no? Y después también unos valores en el que el cuidado se entiende como algo que ya no es una responsabilidad individual, sino que es como una responsabilidad colectiva. Por lo tanto, la empresa también entiende el valor, ¿no?, que tiene el cuidado, que tiene todos los temas de impacto social, más allá de ganar dinero, ¿no?, que es súper importante, obviamente, que una empresa sea rentable. Se ve también una responsabilidad social mucho más tangible, y eso viene también de esos atributos femeninos, ¿no? Claro, luego el dilema, ¿no?, es, imagínate alguien, ya sea hombre o mujer, que quisiera hacer un cambio, ¿no?, y está en una gran empresa que cotiza en bolsa y que al final el objetivo es repartir dividendos, ganar mucho dinero y tal. ¿Es compatible aplicar esas virtudes en un entorno donde lo que se apremia es el
el beneficio y dividendos? Yo creo que cuando pensamos en el beneficio, más que en el corto, en el medio plazo, ¿no? De hecho, la mayoría de empresas que están en el top 50 sí. de las empresas más cotizadas tienen mucha diversidad de género y hay como muchos estudios, sí. ¿no? que lo enseñan. O sea que de alguna manera esta mirada inclusiva, estos valores, no tanto del liderazgo de top-down, ¿no? Yo digo algo y replica, sino como mucho más desde la escucha, desde la cooperación, desde un trabajo compartido, desde co-crear, están directamente relacionados con la rentabilidad. Hay menos rotación de las personas están más motivadas, encuentran un propósito en lo que hacen, por lo tanto más implicación, mucha más creatividad, mucha más innovación, porque no se coartan las ideas de entrada, ¿no? Entonces este sistema de trabajo, que es al que muchas empresas ya están claramente, ¿no? Pues migrando hacia allí, implica unos desafíos, pero claramente hay unas ventajas económicas rentables en generar mejores productos, mejores servicios y también personas que realmente son mucho más fieles porque están mucho más motivadas en... O sea, estás generando más beneficios a pesar de aplicar unas virtudes, unos atributos que en teoría no son para el empresario o la empresaria que Claro, esté... realmente es más complicado, ¿no? Porque si tú piensas pues, en una reunión, ¿qué es más fácil? Que una persona decida y que le diga al resto lo que tienen que hacer o que entre todos lleguen a un consenso, compartan diferentes puntos de vista, ¿no? Y acaben decidiendo cuál es la mejor solución. Obviamente, más sencillo, ¿no? Lo más rápido es que una persona decida, ya piense y diga lo que hay que hacer. Pero seguro que todo el mundo entiende que esta no es la mejor solución que se puede crear, ¿no? Que la inteligencia colectiva es mucho más potente y siento que esto es algo que tenemos que promover mucho en las organizaciones, ¿no? Cómo generar espacios para que realmente se pueda existir esta inteligencia colectiva y si lo llevamos a la parte individual de cada persona, cómo trabajamos también nuestras propias creencias limitantes para sacarnos esos bloqueos de esta idea no es buena, esto no merece ser compartido, se van a reír de mí, o a lo mejor me equivoco, porque también hay una responsabilidad individual a trabajar para que se dé estos ambientes de inclusión. Y ahora estás, por ejemplo, haciendo proyectos de consultoría con empresas o personas directamente, o ambas. Desde Instituto Más Mujeres, que al final es como la iniciativa que yo lidero, lo que hacemos es promover diferentes tipos de iniciativas para impulsar la igualdad, la diversidad, ¿no? Y el liderazgo femenino en las empresas. Tenemos diferentes proyectos, desde el ranking Woman Approved, ¿no? Que evaluamos a empresas para ver cuáles son las mejores empresas para el talento femenino y tenemos como una metodología, ¿no? Que analiza pues, desde cómo captan el talento, cómo generan todas las estrategias de liderazgo, de procesos, de la cultura de empresa, de impacto social. Todo esto, ¿no? Lo puntuamos y hacemos ahí el ranking, recopilamos best practice buscando justamente esa inteligencia colectiva y entendiendo que los retos de igualdad son comunes, ¿no? Para las empresas que tienen que afrontar, ¿no? Retos muy similares. Hacemos grupos de co-creación y de compartir best practice que también ayudan, ¿no? A enriquecerse mutuamente y aplicar un poco esta filosofía para que después cada empresa pues, se pueda llevar lo que le sirva, lo que necesite y lo pueda aplicar. Y también tenemos muchos programas de formación, de sensibilización gamificados. ¿Por qué gamificados? Porque muchas veces cuando vas a una empresa y hablas vamos a hablar de igualdad, ¿no? Todo el mundo es como, uff, qué rollo, ¿no? Este tema no es sexy, ¿no? No motiva. Me voy. Claro, entonces hemos generado diferentes experiencias, ya sea pues, un tipo de concurso en vivo o una actividad que se llama Diversicluedo, que a través de la inteligencia artificial pues, puedes jugar a ser detective de los sesgos e investigar, ¿no? Diferentes situaciones para ir impulsando allí los sesgos de género, un room escape, ¿no? Ostras, pues una actividad de team building que es un room escape, pero que detrás hay unos valores y unos conocimientos de diversidad y de igualdad, ¿no? Al final son experiencias que ayudan a practicar habilidades muy relacionadas con el liderazgo inclusivo y que ayudan también a que hayan pues, pequeños cambios de clip, ¿no? Pequeños cambios de mentalidad para irnos dando cuenta de nuestros propios sesgos y de qué podemos hacer para promover esta cultura más inclusiva. Y en este tipo de consultoría que haces, ¿entran tanto empresas grandes como pequeñas? O sea, nosotros ofrecemos nuestros servicios a empresas en general, pero sí que es verdad que el 90% de las empresas con las que trabajamos son empresas grandes y muy grandes. ¿Por qué?
porque hay esta cultura, ¿no?, de la inclusión, de la diversidad. Pues tienen equipos, tienen personas responsables que lo pueden gestionar, tienen presupuestos. Tienen departamentos encargados sí, en eso. Sí, y es verdad que yo siento que las empresas más pequeñas pues tienen otro tipo de retos a veces, donde sí que se trabajan temas de cultura, pero se tiende más a hacer el check de cumplir con las obligaciones mínimas, y es más difícil a veces tener a lo mejor recursos o tiempo, ¿no?, para poder dedicar a este tipo de estrategias. ¿Y en las empresas grandes crees que realmente luego tienen un cambio y un impacto? Porque cambiar un mastodonte, ¿no?, de miles de empleados no debe ser claro, es un fácil. es un reto cambiar la cultura, ¿no?, y desde arriba, como dices, ¿no? Hay muchos tipos de estrategias, porque en parte esto no es la tarea de un departamento, sino que es importante generar embajadores, ¿no?, dentro de la organización que ayuden a promover este mensaje, porque si no, no puede traccionar. Los resultados son muy buenos, son positivos. O sea, en muchos casos se está analizando KPIs sobre qué tipo de personas se tendían a promocionar antes y cuáles estamos promocionando ahora, y vemos ahí que cada vez hay más igualdad, ¿no?, o más tendencia a diversidad de perfiles y a paridad entre perfiles, que esto suma pues una mirada más diversa para tomar decisiones. Y después también desde el propio vínculo con lo que hago, ¿no?, desde darle sentido cuando estoy en una organización que siento que me están promoviendo, que se quiere que mi voz sea escuchada, que me están dando herramientas para ello, pues sientes, ¿no?, que ahí de alguna manera te cuidan, te quieren, te están ayudando, y esto ayuda también a que tú te impliques mucho más con la organización y con los proyectos. De hecho, muchas de estas empresas grandes utilizan networks, ¿no?, pues, por ejemplo, Women Networks o networks para diferentes colectivos, que lo hacen como complemento de sus trabajos, pero que para ellas es tan importante como su trabajo, porque es algo que vibran, que les da chispa, y que por lo tanto también les motiva mucho y les conecta con los valores de la empresa. ¿Y qué es la marca personal? ¿Y cómo me genero yo o tú tu marca personal? La marca personal tiene mucho que ver con esta parte de visibilidad, ¿no?, que hablábamos al principio. La marca personal no se crea. La marca personal se gestiona, ¿no?, de alguna manera, se revela. Sí. Es un proceso en el que tú decides qué es lo que tú quieres comunicar, qué quieres impactar, qué tipo de mensaje, de etiqueta quieres que te asocien. Y para mí es un vehículo que te ayuda a conseguir tus objetivos de una manera más rápida, ¿no? Entonces, hay estudios, ¿no?, que hablan de cuáles son esos ingredientes que tienen las personas que han tenido posiciones de responsabilidad, de poder, ¿no? Hay un libro que se llama Empowering Yourself, de David Coleman, que justamente analiza, ¿no?, diferentes casos de éxito sobre esto, y dice que casi más del 80% de los factores que ayudan a una persona a acceder a este tipo de oportunidades de crecimiento dentro de las empresas tienen que ver con la imagen de marca y con la visibilidad de la organización, de cómo pones en valor lo que estás haciendo, más que con lo bueno, o sea, que vuelve a ser lo que decías antes del ABC, sí, ¿no?, de alguna manera. Entonces, conocerte a ti mismo para luego comunicarlo internamente. Sí, o sea, la estrategia con la que yo trabajo esto es de dentro hacia afuera, desde, como hemos hablado, el autoconocimiento, y a partir de ahí tener claro, ¿no?, qué te mueve, qué te motiva, el propósito, porque esto no va de ego, no va de que me escuchen, no va de poner el foco porque sí, sino va de ayudar a que tu mensaje llegue mucho más lejos. Y para mí este es como el secreto, ¿no?, para que las personas también conecten. Muchas personas se sienten incómodas cuando hablamos de visibilidad, porque se piensan que esto va de ellas, ¿no?, de su propia persona, y realmente va del propósito y de la contribución que podemos hacer y que merece que le demos voz y que le ayudemos a que llegue mucho más lejos. ¿Y qué herramientas tiene alguien para desarrollar su marca personal, para luego poderla comunicar bien? Porque claro, puede ser injusto, ¿no?, dentro de una empresa, como decías antes, que igual hay una persona que trabaja mejor que otra, pero igual no ha pasado por este proceso de autoconocerse y luego saber comunicar lo que quiere y cuál es su propósito, ¿no?
Y en cambio hay otra que igual no está trabajando tanto, pero que sí que ha aprendido estas herramientas y es capaz de llegar más lejos dentro de esa empresa simplemente por conocer estas herramientas, ¿no? Que al final las reglas del juego son las reglas del juego para todo el mundo, ¿no? Y yo creo que desde esa actitud de liderar nuestra carrera profesional tenemos que tener la responsabilidad también, la actitud de dar visibilidad a aquello que hacemos. Y entonces cualquier persona que solo trabaje, pero no esté dando ningún esfuerzo a visibilizar lo que hace, de alguna manera está limitando sus oportunidades de poder crecer e incluso de que su trabajo pueda trascender, ¿no? Porque yo siempre digo, es que realmente es un poco egoísta, ¿no? Porque te quedas tu trabajo para ti, te quedas tus ideas que crees que pueden ser buenas para ti, no las estás compartiendo por el miedo a qué pensarán, a si serán correctas, a si parecerá que quiero demasiado protagonismo, pues eso realmente para mí es como una mirada mucho más egocéntrica, ¿no? Que entender que la visibilidad va de generosidad, va de compartir para hacer llegar mucho más lejos tu mensaje. Y la herramienta número 1 que siento que tenemos que trabajar mucho es, como decía, las creencias limitantes. Porque ahí hay mumuchos frenos que tenemos. Ahí es donde están todos los miedos, ¿no? Totalmente. Estos miedos son los que nos bloquean y no nos ayudan a tomar acción. O sea, que al final es lo que necesitamos, ¿no? Tomar acción para que pueda haber cambio, para que pueda haber resultado. Creencias tenemos muchas. 3 consejos para quitarnos nuestras creencias limitantes a quien nos esté escuchando. El primero es mucho el tomar conciencia del cuento que nos contamos. El cuento, esa radio 360 que tenemos todo el día hablándonos, ¿no? Claro, yo si tengo que hacer una presentación me pongo nervioso, no sirvo para esto. No lo haré bien, no lo haré bien, mi mensaje no va a ser correcto. No lo voy a dar, sí. El no sé suficiente, vale, no va a agradar. Me pasa, ¿qué hago? ¿No? Esto pasa mucho. A mí me pasa, ¿qué hago? Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de esos pensamientos y después ponerlos en duda. O sea, ¿es verdad que cuando tú hablas en público tu mensaje no llega, ¿no? Ostras, pues oye, yo a veces para fin de año hago unos discursos ahí con mi familia que todo el mundo se emociona, les encanta lo que digo, les encanta mi mensaje, o en esa reunión, en ese momento me felicitaron, me dieron la enhorabuena. O sea, esa voz interior de no sé hablar en público, no sé comunicar mi mensaje, busquemos pruebas, ¿no? Que desvirtúen y que entendamos que no es una verdad absoluta, sino que en momentos es has sabido... un miedo. Vale. Y cuando detectas ese miedo, ¿no? Entonces ya tienes claro que de alguna manera no te está ayudando, te está frenando a conseguir tu objetivo, ¿no? Es decir, vale, tengo claro qué miedo tengo, veo que no siempre es verdad, veo que me está separando de conseguir algo que para mí es importante, pues cuál es esa nueva creencia que de alguna manera quiero utilizar, ¿no? Quiero usar como palanca para llegar a mi resultado. Oye, pues cuando me preparo las presentaciones resulta que mi mensaje llega con claridad, ¿no? Cuando detecto la voz esta de que no puedo, empiezo a decir, no, yo soy el máximo experto de la sala. Cuando me preparo esto, tengo ejemplos, ¿no? De que sí que el mensaje llega. Empiezas a cambiar ese cuento que te cuentas y empiezas a actuar desde otro lugar. ¿No? Como sabes, ahí el gran árbol de cómo funcionan las creencias, lo que creas, ¿no? Eso que plantas en tu mente acabas sembrando como una realidad. Y al final es ese trabajo de romper, ¿no? Con esos patrones negativos que nos contamos, buscar sustituirlos. Una herramienta que sí que te demuestre que puedes hacerlo bien, ¿no? Exacto, una frase o un mantra o sea, como qué nueva creencia, ¿no? Elijo y desde esa conciencia actuar. Ponerlo en práctica, ¿no? Actuar, porque ahí es cuando vamos perdiendo el miedo y vamos viendo que no pasa nada, que todos esos miedos que habían en nuestra mente, que no son reales, ¿no? Y sobre todo que de alguna manera nadie lo hará por nosotras, ¿no? O sea, si nosotros no somos los primeros que representamos, que lideramos, que accionamos hacia lo que queremos que pase, nadie lo va a hacer. Ya. Yo tengo una coach que cuando le dije, no sé si hacer esto de las entrevistas de Mundo Cero, tal, porque me da cosa hablar en público, soy para adentro, tal, me dijo, a ver, tú calcula, si haces 50, cuando hayas hecho 50 se te habrá pasado. Total, es Entonces, que es práctica. Bueno, venga, pues para adelante, ¿no? Y sí que es verdad que, claro, cuanto más
practicas tu decisión, ¿no? Menos te cuesta cada vez que lo haces. Yo siento que hay una parte muy importante de salir de la zona de confort, de practicar. Cuando más practicas, más La acción, mejoras. ¿no? Y que la acción es lo mejor para podernos transformar y evolucionar a mejores versiones, ¿no? De hacia dónde queremos llegar. Y o sea, ahora tienes tu marca personal, ¿no? Dentro de tu marca personal entra el autoconocimiento, ¿no? Entiendo que está el ABC, ¿no? Y ahí estás englobando todo. Si hay una persona que quiere cambiar de rumbo como hiciste tú, y entonces tienes tu marca personal, has hecho tu autoconocimiento, branding, comunicación y quieres cambiar a otra cosa, pero tienes miedos, ¿no? Hay miedos, que son las creencias limitantes. Más allá de las creencias limitantes, hay otras cosas que nos impiden pasar del trabajo A al trabajo B, o a la emprendeduría o a lo que sea. La claridad. La claridad. Siento que vivimos muchas veces en un mundo de sueños, de ideas, ¿no? Como mental, pero realmente no tenemos claridad y foco hacia dónde queremos ir. Entonces, otro de los frenos muy habituales, aparte de esos miedos, es el no saber qué quiero, no estar segura realmente de qué quiero, ¿no? Y no deja de ser también un trabajo de mentalidad, el darnos de cuenta, autoconocerse, ¿no? de entender que para llegar a esa visión o ese sueño, eso que nos gustaría, no es necesario tener claro todo el camino, todas las escaleras, sino simplemente el siguiente paso. Entonces, una pregunta muy sencilla es, bueno, para empezar, definir, ¿no? Generar ese vision board, generar ese tablón de lo que nos gustaría que sucediera, no solo en el área profesional, sino como una visión integral. Global. Tipo la rueda de la vida, ¿no? De todas las áreas que podemos trabajar ahí para poder avanzar. Y después, a partir de aquí, ¿cuál es ese paso que puedo hacer ahora, que puedo hacer hoy, para caminar hacia ese camino, ¿no? Y tener muy claro también que existen unas palancas que nos pueden hacer llegar mucho más rápido, ¿no? Pues, por ejemplo, la gestión de nuestra visibilidad, de nuestra marca personal, nos puede acelerar. Nuestra red, nuestro networking, nuestras personas vitamina también pueden... ¿Qué son las personas vitamina? Para que me lo imagino, pero bueno, para aclarar. Son esas personas que al final están en tus entornos cercanos, que te nutren, que te aportan, que te suman, que te ayudan a expandirte, que te tienden puentes, que te ayudan, ¿no? Entonces... ¿Son una especie de mentores o personas con energía positiva? O... Sí, no tiene por qué tener el rol de mentores, ¿eh? Sí, pueden ser amigas, gente... pueden ser compañeros del trabajo, pueden ser de diferentes círculos, pero sí que son personas que de alguna manera... te lanzan en vez de te paran, sí, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Qué opinas? Supongo que lo habrás leído, yo lo he leído en varios libros, pero esto de que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos en la vida, o en el momento en el que estamos, ¿no? Yo creo mucho en esto, de hecho siento que nos acabamos mimetizando con las personas con las que más nos relacionamos. Y por eso es tan importante que sean personas que tengan, ¿no? una mentalidad que te ayuden a crecer y no a frenarte. De hecho, mira si es importante que hay muchos estudios que hablan de que la decisión más importante que toman las mujeres en su carrera profesional no es tanto pues, qué estudiar, en qué empresa trabajar, qué proyectos liderar, sino con qué persona deciden compartir su vida. Si tienen una pareja que realmente es corresponsable, que las ayuda, que las impulsa, que las anima a creer en ellas, a seguir adelante, es un ingrediente mucho más importante, ¿no? Que decisiones que pueden parecer como muy trascendentales, pero que sin esa persona a tu lado, ¿no? Que realmente te impulsa, es mucho más difícil que se den esas oportunidades. O sea que al final totalmente alineada con esta creencia de personas vitamina, de personas que a nuestro alrededor nos sumen porque nos acabamos mimetizando, acabamos compartiendo mucha parte de valores, de creencias, Pues no sé si a ti te pasa, pero claro, yo alguna vez que he pensado, vale, ¿cuáles son las 5 personas? Tal. A veces me siento mal de pensar, imagínate una amiga o un amigo que dices, claro, es que no estamos ahora o sea, es mi amigo o mi amiga
pero ahora no me está aportando esa energía positiva, ¿no? Es como que te tienes que distanciar de alguien, pero a la vez dices, bueno, no, pero igual tendría que estar pensando en ayudarle más, en vez de en decir, bueno, me aparto porque no está en el grupo de estas 5. Yo creo que mucho trabajo viene desde la conciencia de cómo nos relacionamos con estas personas, ¿no? O sea, al final podemos tener personas, incluso familiares. Claro. O sea, es como, si tus padres, tu hermano, ¿no? Si tu padre, tu madre, tal, consideras que tiene una mentalidad negativa, tal, no, seguramente claro, no vas a dejar de quererlo, claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, para mí es mucho más poderoso el tomar conciencia de qué tipo de mensajes te lanzan las personas de tu alrededor, ¿no? Y decir, oye, vale, este discurso que me estás lanzando, estoy filtrándolo, ¿no? No está yendo directamente a mí, estoy aplicando un filtro, pero sí que de forma proactiva, no sé, yo tengo unas amigas que cada viernes, o siempre que podemos, vamos a ver el amanecer de cómo sale el sol, ¿no? Aquí en la playa. Y para mí este es un momento que después a lo largo del año pienso, guau, o sea, ¿qué momentos memorables has vivido en tu año? Pues son esos momentos que comparto con estas amigas, que son nada, media horita, 3/4 de hora, cada X, pero que es un momento en el que compartimos una energía, compartimos unos mensajes, tenemos como un espacio de seguridad, de cercanía, de apoyarnos, que valen oro, o sea, valen oro en mi vida, ¿no? Entonces, pues yo elijo levantarme más temprano para ir a hacer esto, ¿no? Que a lo mejor en otro momento de mi vida pues no hubiese hecho, pero ahora lo hago muy consciente porque sé que es un espacio que me nutre, que me ayuda a crecer, entonces yo elijo, ¿no? Ya. O sea, que cuando hay alguien que tienes que compartir, ya sea en el trabajo, en la familia, ¿no? O en las amistades, una energía que no es la adecuada para tu evolución personal, digamos que tienes que aceptarla, ¿no? Filtrarla y que no te entre de una forma directa, ¿no? Que digas, bueno, no está dentro de mis 5. Tengo que relacionarme con más de 5 personas, obviamente, ¿no? A lo largo del día, pero esto lo filtro. Sí, yo creo que ahí hay un trabajo de conciencia muy fuerte que también hacemos con el tipo de mensajes que nos lanzamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de decir, no somos lo que pensamos. No. O sea, no somos lo que pensamos, podemos elegir lo que queremos pensar y utilizar esto como una palanca que nos acerca a nuestros objetivos o que nos frene y que nos limite, ¿no? Entonces, oye, pues yo elijo hacer un trabajo consciente de ir detectando esos mensajes que me lanza o que sé que me están frenando. Y a veces me genera, ¿no? Me cuesta, ¿no? Y me hace de sufrir y me hace tal, pero elijo cambiarlos porque ahí no hay expansión, ahí no hay tampoco bienestar, ¿no? Ponte en modo on, ¿qué quiere decir? Cuéntame. Bueno, este es como un mantra que yo uso, un eslogan, ¿no? que me gusta mucho utilizar. Marca personal. Relacionado mucho con mi marca personal de Laia Arcones, ¿no? Y entonces utilizo mucho ese on. Y ese on para mí significa encendernos desde dentro y tener un estado mental que haga que no vivamos en automático, cumpliendo las expectativas externas de las demás personas, sino muy conectadas con quién somos, con lo que queremos y con tener una estrategia proactiva hacia que pase lo que queremos que pase. O sea, es como tener tu propósito, ¿no? Y ser activo respecto a eso y no dejar que la vida te lleve de aquí para allá. Totalmente. O sea, es esa conciencia de estar encendidas, proactivas, a crear oportunidades para lo que pensamos que queremos que suceda. Yo creo mucho en que somos creadoras de oportunidades. O sea, desde que tengo esta conciencia de no solo poner intención a las cosas, sino también ponerle acción, es que los resultados pasan, ¿no? Y al final cualquier objetivo que te puedas alcanzar, que puedas lograr, resulta que lo vas alcanzando. Y no es magia. Al final estás trabajando, ¿no? Con una energía enfocada, con un propósito y ahí pues suceden cosas porque estás diciendo que no a otras cosas, obviamente. Entonces esto hace que podamos ir poco a poco pues consiguiendo nuestra propia definición de éxito. O sea, que el propósito vuelve a ser como la base un poco
de todo, ¿no? De Sí. la evolución. Sí, y el propósito es algo que es como una palabra muy Sí, muy musculas, de ¿no? Muy libros grande, de autoayuda. pero no tiene Sí. por qué ser como un concepto tan complicado, ¿no? Al final es qué sentido le quiero dar yo a lo que hago. Entonces, no tiene por qué ser tampoco algo... Sí, no tiene que ser una cosa súper... Puede ser algo normal, ¿no? Sí, bueno, Normal, algo ¿no? que a ti te vibre, que para Sí. ti sea importante, que para ti sea un motor, ¿no? Que te ayude a estar motivada, a hacer las cosas con ilusión. Y desde ahí, que puede ser, pues oye, yo quiero que mi trabajo ayude a las personas a hacer esto, ¿no? Pues a ser más visibles, a tener más control sobre su vida, a tener esas oportunidades que merecen. O yo quiero un mundo donde a nivel justicia, ¿no? Pues las personas se sientan mejor, hay un entorno más equitativo. De hecho, se relaciona mucho con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Y muchas veces cuando hay personas que están así como muy perdidas, de decir, Sí. ay, es que yo no sé, a mí qué me motiva, qué es lo que me impacta, pues muchas veces podemos buscar inspiración Dentro de los ODS. en los diferentes ODS, ¿no? Que al final son objetivos de impacto social, Sí. y que al final siento que mi vida, o sea, nuestras vidas van mucho más allá de la propia experiencia que podamos tener individual, de placeres individuales, que tiene mucho más sentido cuando realmente conseguimos que nuestro valor contribuya hacia otras personas, ¿no? Pueden ser personas de mi entorno, no hace falta Sí, ir a sí, salvar sí, el puede mundo, ser la ir a familia, África, no, o sea, puede ser como catalizo mi entorno hacia un lugar más positivo donde se sientan mejor, y cómo lo hago muy alineada con lo que se me da bien. ¿Y crees que todas las personas tienen que tener un propósito? Aunque sea algo de mejorar la vida de los que tienes a tu lado. Yo O sea, que siento sería sano que todo el mundo encuentre... Esta pregunta es súper interesante porque siento que la podemos hacer en un mundo de privilegiados y privilegiadas, ¿no? Si conoces la pirámide Sí. de Maslow, claro, o sea, si tú estás en la parte baja de la pirámide, como el 99% de las personas que viven en este planeta, porque es que aquí somos privilegiados y privilegiadas, pues seguramente tu chip es supervivencia, encontrar comida, tener seguridad, ya no digo mental, ¿no? Sino física muchas veces. O sea, entonces, en este mundo de privilegiados y privilegiadas que vivimos, el 1% de la población del mundo, ¿no? Que somos privilegiados y privilegiadas, Sí. estamos muchas veces en una capa, ¿no? Donde ya no solo queremos vivir, sobrevivir, sino queremos sentirnos realizados y realizadas. Y ahí es donde para mí entra en juego el propósito, ¿no? O sea, no tiene sentido buscar un propósito, o sea, sentirnos realizadas si detrás no hay un propósito. Y para mí esto es la gracia de lo que podemos aspirar, pero te digo, desde una visión totalmente consciente de privilegio que tenemos por vivir, ¿no? En la sociedad en la que vivimos, en las oportunidades en las que... ¿Y crees que también es necesario porque digamos que están desapareciendo las religiones y eso hace que la gente esté más perdida? Porque hace igual 60 o 80 años la gente, su propósito era, bueno, yo creo en Dios, en los mandamientos y tengo que hacer esto. Y como ahora se está perdiendo religión, necesitas encontrar otro vehículo, ¿no? Para tener como una fe en algo, buscar algo. Yo creo que la espiritualidad, ¿no? Puede tener muchas caras, muchas formas. Algunas se articulan a través de la religión para algunas personas y otras se articulan a través de nuestras propias autoconciencia, ¿no? Y nuestra propia evolución. Entonces, no sé si en un momento, ¿no? Donde sí que es cierto, ¿no? Que a lo mejor en algunos casos la Iglesia no está perdiendo poder, ¿no? O no está tan presente en la vida de la mayoría de personas. El buscar el sentido a lo que hacemos a través del propósito es una fórmula, y sobre todo para mí es una fórmula muy poderosa, porque ya no dependes de lo que digan las demás personas que tienes que hacer, sino que, ¿no? Que dependes de poder conectar con tu autenticidad, ¿no? De lo que tú realmente te apasiona, te gusta, te motiva. Y esta autenticidad siento que es lo que da sentido, ¿no? Lo que nos puede hacer sentirnos más libres y más felices, el poder ser nosotras mismas, nosotros mismos,
tal y como somos, ¿no? Ya. Sin ese miedo, sin esas máscaras, sin todo, pero este camino no digo que sea de luz instantánea, ¿no? Sino Ya. que es un proceso que siempre, ¿no? Que tenemos que ir haciendo. Bueno, y que todos los caminos, ¿no? tienen altibajos, o sea que tener un propósito no quiere decir que una vez lo tienes todo vaya a ser positivo y de color de rosas, ¿no? Que en el proceso de tu propósito te vas a encontrar dificultades que supongo que te harán crecer, evolucionar y seguir hacia ese camino, ¿no? Total. El tema es tenerlo claro, ¿no? La Sí, claridad que de hecho, decías. Víctor Coopers habla mucho de saber en qué tipo de persona queremos convertirnos, y es un mensaje que conecta mucho conmigo, ¿no? Decir, vale, estoy caminando hacia esa versión de mí misma que me gustaría ser, ¿no? ¿Qué es lo que hace esta versión? Pues como profesional, como madre, como hija, como amiga, ¿no? ¿Cómo actúa esa versión de mí misma y qué podemos hacer cada día para caminar hacia allí, ¿no? En generaciones más jóvenes de mujeres, ahora con el trabajo que tú estás haciendo, si quisieras como dejar una huella de tu trabajo, cómo puede influir, ¿no? en estas nuevas generaciones para que pues haya un liderazgo femenino, que se quiten barreras de invisibilidad laboral, que tengan un propósito. ¿Qué crees que es lo que te gustaría haber transmitido para que llegue a esa gente? Hay un tópico que es el de Cree en ti, ¿Sí? ¿no? El Cree en ti al final es la base de este proceso. Siento que no es tan fácil creer en nosotras realmente, siempre tenemos esas voces y por lo tanto ahí hay un trabajo muy potente que podemos hacer para ir buscando nuestra propia verdad, nuestro propio cuento y sobre todo tener muy claro qué es lo que realmente queremos nosotras y qué es lo que nuestro entorno está generando como expectativas de lo que deberíamos ser, ¿no? Entonces este es un trabajo de empoderamiento al final, de conectar con tu poder, con tu voz, con lo que tú quieres y tener la valentía de afrontar esos retos que se presentan para caminar hacia esa versión a pesar de lo que diga el entorno o pueda parecer en el entorno. Entonces a mí si hubiera algún mensaje que me gustaría que, ¿no? que calara en nuevas generaciones y en presentes, ¿no? Es el de poder caminar hacia nuestra auténtica versión, hacia nuestra versión que realmente nos sentamos libres y pudiendo aportar desde nuestros talentos y desde lo que nos vibra, porque ahí es donde para mí existe también este estado de sentirnos realizadas, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Uy, esta pregunta me la he hecho muchas veces y he conseguido muchas de las cosas que me había propuesto ser de mayor, ¿no? Era como, ostras, yo quiero pues, poder divulgar, quiero vivir de mi propósito asociado a la igualdad, al empoderamiento, al visibilizar, ¿no? Estos sesgos que existen. Y esto se ha ido dando. Entonces ahora mi sueño de ser de mayor es poder seguir siendo pues, referente, creando referentes, creando una red de personas que no tengan miedo a brillar, a mostrarse y seguir tejiendo esas redes que ayuden a que se genere un efecto tsunami, ¿no? Más allá de lo individual, que se pueda generar un efecto tsunami en la sociedad, que podamos transformarnos unos a otros, unas a otras y que este mensaje pues también vaya calando en muchísimas más personas. ¿Qué es para ti ser feliz? Ser feliz para mí es ser... es un camino, ¿no? En armonía consciente, en el que tú sientes que estás en equilibrio, pero de manera consciente, de manera armónica, y que te permite ser tú misma. Y esto bebe mucho de lo que contábamos antes, ¿no? De la autenticidad. Siento que ser feliz tiene mucho que ver con ser auténtica. ¿Qué crees que hay después de la muerte? Que hablábamos de las religiones hace un momento. A ver, no sé qué hay después de la muerte, pero sí que sé que hay una muerte, ¿no? Y por lo tanto siento que de alguna manera tenemos una oportunidad de cada día disfrutar de lo que hacemos y ponerle mucha conciencia a lo que está pasando, ¿no? No dejar que nuestra vida se vaya pues, en redes sociales, en relaciones que no nos aportan, en proyectos que no nos llenan.
Entonces, para mí la muerte es como un reto, un desafío a que sabes que está ahí, que en cualquier momento puede ocurrir en realidad y que da mucho más valor a la vida. Y creo que es un recuerdo. A partir de aquí, ¿qué habrá luego? Pues no sé, el sentimiento de legado. ¿No? A mí me impactó mucho cuando fui a Egipto, porque de alguna manera, ¿no?, los egipcios cuando construían todas las pirámides querían la inmortalidad, ¿no?, buscaban la inmortalidad. Y yo pienso, es que realmente han sido inmortales, ¿no? O Jesucristo, ¿no? Yo siento que ha sido inmortal, siento que ha resucitado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al final, a día de hoy, seguimos hablando de su historia, ¿no? Seguimos contando parte de sus valores, de sus legados, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué hay después de la muerte? Seguramente la nada, pero sí que hay un legado que podemos dejar, ¿no? Y esto es lo que también motiva a poder dejar huella en ese camino que realizamos. Pues muchas gracias por venir. Un placer. Gracias por tu trabajo. Espero que sigas empoderando a mujeres a que lideren mejor las empresas y que tengan un propósito que también mejore el mundo. Y nos veremos por ahí. Muy bien, mil gracias, ha sido un placer y enhorabuena también por este proyecto que divulga y que ayuda a que más personas pues tomen conciencia a través de diferentes perspectivas. Gracias a ti.